te pido que no realices esa acción. Considero que soy Elena, tu compañera, y que ella está aquí contigo». Al pronunciar esas palabras, mi voz tembló, sin poder evitar que el rubor tiñera mis mejillas. Dentro del cuarto, el calor se intensificaba, a pesar de que el suave zumbido del ventilador en el techo apenas lograba refrescar el ambiente circundante. Observé fijamente la copa de vino que tenía entre mis manos. El líquido rojo intenso reflejaba las luces del candelabro, creando un juego de sombras que se movían en las paredes, como si fueran testigos de la tensión que se estaba formando. Él me escuchó en silencio, observándome con atención, como si intentara comprender mis pensamientos. Durante nuestra charla, percibí la presencia abrumadora del silencio en la habitación, solo roto por el suave zumbido del ventilador en lo alto. Mis latidos se aceleraban, siguiendo un ritmo ajeno a la lógica, pero en sintonía con un sentimiento más íntimo, algo guardado en silencio, incluso de mi propia mente. Le esbocé una sonrisa y le mencioné que seguramente a él no le inmovilizaron las manos cuando era pequeño. El ambiente en la habitación se volvió denso, y cada pequeño movimiento parecía amplificado. A pesar de eso, no realizaba ninguna acción para distanciarme de ese lugar, ni para levantarme de esa silla. Sentía una inquietud en su interior, algo que había estado escondido durante mucho tiempo, enterrado bajo capas de control, responsabilidades y su papel como madre y esposa ejemplar. El hechizo se quebró con el ruido generado al impactar la botella contra la copa que mi hija había dejado olvidada sobre la mesa. Presencié su inquietud en el sofá, girando la cabeza y frotándose los ojos con el dorso de la mano. Con un tono adormilado, la pequeña le comunicó en voz baja a su mamá que ya no deseaba ingerir más alimentos. El yerno se fue distanciando gradualmente, como si se tratara de un juego que debía abandonar en ese momento. Con la seguridad de haberlo mencionado en repetidas ocasiones, solicitó a su esposo que la acompañara a la habitación. La falta de indicios en su tono de voz me generó una extraña mezcla de calma y entusiasmo. Mi yerno se levantó velozmente, con sus ojos fijos en mí, rebosantes de picardía, lo cual me desconcertaba. Con una sutil sonrisa que solo yo pude interpretar plenamente, dijo: «¿Me ayudas, querida suegra?» «Creo que tienes la capacidad de resolverlo por tu cuenta», respondí manteniendo la serenidad, a pesar de notar un ligero temblor en mi voz. «Si puedes realizar otras actividades, también eres capaz de hacerlo todo». De repente, la niña se detuvo y me miró con el ceño fruncido. Sus ojos entrecerrados reflejaban la confusión que sentía en ese momento. El cuestionamiento de Elena se quedó en el aire, tan densamente presente que parecía palpable, como si fuera posible cortarlo con un objeto afilado. Respondí afirmativamente cuando dije que, si el marido se divierte de celebración en celebración, también tendría que poder llevarte a descansar, al mismo tiempo que intentaba calmar a mi hija, con una sonrisa que sabía que no sería suficiente. «Está bien, no te preocupes por mí. Me voy a descansar también. Creo que a causa de las copas, mis palabras están fluyendo con mayor facilidad», añadí rápidamente para disipar cualquier duda que pudiera haber surgido en su mente. Al despertar, me di cuenta de que mis piernas temblaban ligeramente. Mientras me dirigía a mi habitación con los pies entrecruzados, el eco de mis zapatos de tacón llenaba el pasillo. Cada paso representaba la advertencia del peligro inminente que estaba por llegar. Los ojos curiosos me rodeaban, incluso al momento de cerrar la puerta de mi habitación. Seguía sintiendo el peso de lo ocurrido. Me recosté en la cama, experimentando la suavidad de las sábanas de seda. Opté por cerrar los ojos por un momento en busca de serenidad, deseando encontrar paz en medio de la intensidad emocional que me embargaba. No obstante, las imágenes persistían en mi cabeza. La cercanía de mi yerno, el calor de su aliento y la fuerza de su mirada. Me invadió una sensación de inquietud,
como si algo en la situación me resultara desconocido e incómodo. Tras apagar la luz de mi cuarto, me tapé la cara con la manta. Pero el sueño se esfumó de golpe, como si nunca hubiera aparecido. Aunque reinaba la calma nocturna, sentía el peso de la soledad, inmerso en un silencio abrumador, mientras mi interior era azotado por una tormenta emocional. Intenté concentrarme en el ritmo de mi respiración, deseando que el sueño volviera, pero en lugar de eso, me encontré más despierto. Finalmente me levanté de la cama con un suspiro de resignación. Al percibir la frescura del suelo bajo mis pies descalzos, me apuré en envolverme con una bata de seda, deleitándome con lo suave de su tejido en contraste con la dureza del suelo. Al mirar mi imagen reflejada en el espejo colgado en la pared, percibí mi apariencia desaliñada, aunque eso no importaba en absoluto. ¿Quién tendrá la capacidad de vigilarme al término de la jornada? Al no tener a nadie que me vigile ni a quien exhibir mi belleza, murmuré con un dejo de melancolía en mis palabras. Puse mis pies en unas pantuflas de felpa con diseño de conejo, regalo de mi hija en el pasado, cuando aún creía en cuentos de hadas y en la eternidad del cariño. En el presente, las pantuflas se habían convertido en un símbolo de su forma de vida, agradable, pero aislada. Caminé decididamente hacia la cocina con la intención clara de servirme otra copa de vino. Concederse un pequeño antojo antes de intentar descansar de nuevo. Al acercarme a la habitación, un sonido inesperado rompió la calma. Desde la fiel habitación de mi hija llegaban susurros y voces suaves que se hacían escuchar. De repente, me quedé completamente quieto, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No me esperaba escuchar ningún sonido a esa hora, pero pensé que estaban ocupados con sus quehaceres de la noche. Acercándome lentamente al vino olvidado, sentí como si el suelo quisiera que me alejara, aunque las voces no parecían notar mi presencia mientras me acercaba con cautela. Desde detrás de la puerta entreabierta, mi hija expresó con claridad que no estaba de acuerdo. No tengo ningún deseo en este momento, y no sé cuánto tiempo más durará mi falta de deseos. En ese instante, una sorpresa repentina me recorrió el cuerpo con un escalofrío. Siempre ha sido el caso que mi hija se distingue por su discreción y por controlar sus emociones. Frente a la situación, la expresión de frustración de mi yerno fue: ¿qué debo hacer a continuación? Creí que quizás un cambio en la conversación ayudaría a aliviar la tensión. Pero está claro que contigo es imposible entenderse. Sentí una opresión en la zona del vientre. En la habitación se notaba una atmósfera cargada, y ahí estaba yo, escuchando algo inadecuado. No obstante, en este instante no me era posible distanciarme. Quería entender lo que ocurría en la vida de mi hija, que la tenía tan preocupada. Fue mi hija quien, con firmeza en su voz, pero con un dejo de melancolía, señaló que eras tú quien se encontraba confundido. Me siento a gusto así, y no tengo dificultades con nada. No lo preciso en lo más mínimo. No es algo fundamental para mí, y si no está, mucho mejor. Disfruto de un descanso tranquilo y sin interrupciones que puedan alterar mi sueño. El silencio que siguió fue aún más abrumador que las palabras anteriores. Aunque sabía que no era el sitio indicado y que debía marcharme, mis pies parecían estar adheridos al suelo, incapaces de moverse. En ese momento empecé a entender la actitud de mi yerno hacia mí. Seguramente estaba buscando a alguien que pudiera brindarle asistencia. No es que esté tratando de encontrar excusas, pero considero que estar cerca de alguien sin poder llevar a cabo ciertas acciones debe ser realmente difícil. Finalmente, la tranquilidad se vio perturbada por la intervención de mi yerno. Manifestó su preferencia por permanecer en la sala con un tono de resignación. De pronto, una oleada de temor se apoderó de mí. ¿Qué impresión tendría de mí si lo viera mirándolo al salir? Sin vacilar, giré velozmente y me apresuré hacia la cocina,
Las zapatillas con forma de conejo resbalaron por el piso, casi haciéndome perder la estabilidad. Tomé la superficie para poder respirar de nuevo y tranquilizarme. En ese sitio, bajo la tenue luz que entraba por la ventana, la copa de vino que deseaba ya no parecía tan tentadora. Viví la sensación de haber cruzado un límite invisible, algo que sería irreversible. La noche reinaba en un silencio inquietante, solo roto por el zumbido del refrigerador. En la semioscuridad de la cocina, me encontraba oculta, observando a mi yerno a cierta distancia. Mientras estaba sentado en el sofá de la sala, apenas se podía ver su silueta por la tenue iluminación que se filtraba a través de las cortinas. El suave tintineo del vidrio me avisó de que había derramado una copa del vino que solíamos disfrutar en la mesa de centro. En mi mente se agolpaban un sinfín de pensamientos. Sabía que no podía quedarme en la cocina para siempre, aunque era necesario irme. Aún así, no quería regresar a mi habitación sin afrontar la situación. Finalmente tomé un vaso de agua de la cocina, intentando despejar mis pensamientos antes de volver a la sala. Al acercarme, él se dio cuenta de mi presencia y giró la cabeza lentamente. Con una calma inesperada en su tono, se escuchó su voz, cuestionando si se trataba de su madre política. Verifiqué quién era manteniendo la calma. Intenté dormir sin éxito y pensé que beber un poco más me ayudaría a relajarme. Mostró una sonrisa tranquila a pesar de la situación. «Por favor, sigue adelante. No puedo dormir de todos modos. Además, parece que la noche está empezando recién». Busqué indicios en mi hija para descifrar su estado emocional. El sonido que produje resultó ser más suave de lo esperado, casi un susurro. Los ronquidos de mi niña resonaban por toda la casa, señalando que estaba sumida en un profundo sueño. «Ha caído rendida», mencionó acomodándose en el sofá para que me sentara junto a ella. «Por favor, siéntese aquí», me indicó. Opté por detenerme y reflexionar sobre la situación. «Quisiera quedarme contigo para charlar un poco». Asintió con la cabeza al tiempo que daba un sorbo a su copa, y me miró con unos ojos llenos de misterio que no pude descifrar del todo. Tras un breve instante de silencio, decidí continuar la charla con firmeza. Manifesté mi deseo de obtener más información acerca de la situación que atraviesan. De forma casual y sin intención de oír, logré escuchar recientemente todas las pláticas que sostenían. Como puedes notar, en este momento los ronquidos de mi hija son muy audibles, ya que antes podíamos escuchar lo que decía claramente. La cara de mi yerno se tornó seria. Noté cómo tomaba su bebida con mayor parsimonia de lo habitual, como si estuviera reuniendo valor antes de expresarse. Al final, manifestó: «Realmente apreciada suegra, creo que mi vínculo con su hija ha llegado a su término», exhalando un suspiro profundo. «Estoy agotado de la situación actual. Si confirma que ha estado atento, comprenderá de qué estoy hablando. A pesar de haber escuchado, debo admitir que no tengo una comprensión completa de la situación». Inclinado hacia adelante, descansó los codos en las rodillas y permitió que la copa se balanceara en sus dedos. «Por favor, estimada suegra, su hija ha pasado más de 2 meses sin comunicarse conmigo. Aunque se hicieron presentes con mariachis y un ramo de flores, no hubo respuesta por parte de la persona. En estos días, nuestra comunicación ha adquirido un tono distante y poco cálido. Me resulta complicado encontrar una solución a este problema». Las palabras que pronunciaba tenían una fuerte presencia en el entorno, como si fueran piedras lanzadas en un lago tranquilo. Intentaba comprender lo que me decía y sentí una presión en el estómago. Antes de tener la oportunidad de reflexionar, él continuó hablando de manera casi suplicante al mencionar el asunto con mi suegra y hacerle una solicitud especial. «¿Podría colaborar para mejorar mi comprensión de su hija?»,
Me preocupa que estemos distanciándonos mientras ella se dedica a la meditación y yo me quedo en casa. Mientras mis pensamientos se debatían en un caos de confusión y sorpresa, examiné detenidamente a esa persona. La propuesta que él presentaba era tan sorprendente que desafiaba los valores éticos de muchos y algo que cualquier persona sensata rechazaría de inmediato. No obstante, al mismo tiempo, una parte de mi ser, esa parte vulnerable y solitaria que había estado oculta durante mucho tiempo, sintió una chispa de comprensión. Hacía bastante tiempo que no poseía nada, al igual que él. En este momento estoy bajo su protección, apreciada suegra. Con serenidad perturbadora, expresó que la responsabilidad recaía en él. Por un momento me quedé en silencio, sorprendida por la crudeza de sus palabras. La forma en que lo comunicaba, como si fuera algo del todo habitual, como si fuera simplemente un procedimiento, me dejó sin palabras. Finalmente, tomé mi bebida y la terminé de un trago, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Una vez más, me ayudé a mí mismo en la búsqueda de algo que pudiera calmar la vibración en mis manos. Utilizando un tono de voz poco conocido para mí, dije: «Lleva lo que tienes y trae la botella, pero asegúrate de ser discreto para no despertar a mi hija». Al levantarse para atender mi petición, me dirigí velozmente a mi habitación, notando cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los primeros destellos de luz solar se filtraban con timidez por las persianas, indicando el comienzo de una jornada calurosa. La cercanía entre nosotros era tan grande que nuestros suspiros se mezclaban en un murmullo inseparable. El ambiente estaba cargado por la oscuridad de la noche y los sucesos recientes, mientras el delicado aroma a lavanda del difusor en la mesita de noche flotaba en el aire. El teléfono móvil de mi yerno, que había sido olvidado al lado de la cama, empezó a temblar ligeramente. No obstante, lo que interrumpió mi descanso no fue eso, sino la voz de mi hija que se escuchaba detrás de la puerta, aguda y llena de miedo. Le rogó a su madre que se despertara. De pronto, sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido, y al abrir los ojos de repente, me encontré con la mirada de mi yerno, cuya expresión reflejaba el mismo miedo que estaba sintiendo en ese momento. Ambos optaron por no decir nada. Al observarme, su típica expresión segura se transformó en una mirada de incertidumbre. Se cuestionó cuál sería el siguiente paso en un tono apenas perceptible, casi como un murmullo. Mientras intentaba resolver este problema, hice un gesto rápido para pedirle que se callara. Mi hija seguía llamándome, sin saber lo que ocurría al otro lado de la puerta. Interrogué con calma a mi hija sobre la razón por la que necesitaba que me levantara tan temprano, mientras mi mente se esforzaba en planificar lo que vendría a continuación. Le expliqué que mi esposo no estaba en casa y que quería aprovechar ese momento para compartir algo importante conmigo. Anoche discutimos brevemente y luego me quedé profundamente dormida. Apenas pude oír que dijo que se quedaría en el sofá de la sala, pero ahora no lo veo por ningún lado, explicó de forma veloz. Presencié cómo mi yerno se movía con sigilo, mostrando la cautela de un criminal durante la noche. Entró de forma ágil y discreta, recogiendo sus cosas con rapidez y cuidado. Tomó su chaqueta que descansaba en el respaldo de la silla junto a la ventana y se desplazó con delicadeza hacia el borde de la cama. La luz suave destacó el collar que llevaba puesto, un pequeño detalle que, en otra situación, habría pasado desapercibido, pero que en ese instante parecía una sutil burla hacia nuestras decisiones recientes. Con movimientos exactos, se escondió debajo de la cama justo cuando escuché los pasos de mi hija acercándose a la puerta. «Claro, enseguida, amor». Después de acomodarme un poco, propuse ir a la cocina, procurando no llamar la atención de mi yerno. Al entrar por la puerta, todavía notaba mi respiración acelerada.
En ese sitio estaba mi hija, con los ojos un poco hinchados y una expresión desalentada en su rostro. La postura que adoptó provocó en mí una sensación de opresión en el estómago, para la que no estaba preparada. Estoy atravesando problemas con mi marido, madre. Hace unos 2 meses descubrí que está manteniendo una relación con alguien más. La madre los encontré en compañía y él no pudo evitar admitirlo. Manifestó su decisión de no seguir adelante con la relación, y al decir las últimas palabras, su voz se quebró levemente. Por eso requería tu apoyo para poder superar esta circunstancia. Las palabras de mi hija retumbaron en mi mente como un fuerte impacto. Experimenté una intensa sensación de frío que me invadió, percibiendo cómo el aliento se tornaba helado en mi pecho. La ironía de la situación me dejó sin palabras por un momento. El anillo en mi dedo simbolizaba compromisos no cumplidos. Era como una carga constante que me hacía recordar mis propias traiciones. La hija pedía ayuda a la misma persona que antes la había defraudado, sin darse cuenta. Mientras trataba de conservar la serenidad, percibí que mis manos temblaban ligeramente. Con una expresión tranquila, reafirmé mi apoyo incondicional hacia ella, a pesar de la abrumadora carga de culpa y tristeza que sentía. En un susurro, le confirmé mi disponibilidad para ayudarle. «Ve a la cocina. Prepararé algo delicioso para los dos y podemos conversar relajadamente». El yerno permanecía en completo silencio debajo de la cama, invisible pero presente, como un espectro que había entrado en mi existencia y en la de mi hija. En ese lugar, cercano y lejano al mismo tiempo, me hacía recordar sin piedad la complicada posición en la que me hallaba. Era plenamente consciente de que la situación era insostenible, pero me faltaba la fuerza para tomar una determinación. Llevé a mi hija a la cocina, y allí se sentó en la mesa, sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Le di una señal sutil a mi yerno para que se retirara sin causar ninguna molestia. Antes de marcharse, nuestros ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez no mostraban dudas, sino una complicidad silenciosa que señalaba que eso no se repetiría. Me consultó mi hija sobre mi estado de salud. «Por supuesto, cariño. Solo me estaba asegurando de que todo estuviera correcto en casa. No te preocupes». Actualmente la verdad seguirá sin revelarse, al igual que varios detalles de mi vida. La responsabilidad de mis elecciones seguiría siendo mía, destacando que, aunque soy una persona común, los errores que había cometido tenían una gravedad que no podía admitir. Mi yerno se fue de la casa, pero sigue mandándome mensajes con la intención de quedar conmigo. Aún no he tomado una decisión, ya que en este momento mi principal enfoque es velar por el bienestar de mi hija. Deseo hallar la redención en los tiempos venideros, aunque las repercusiones de mis elecciones sigan vigentes. A veces, un momento de felicidad puede dar lugar a una vida llena de melancolía. Antes de comenzar, es fundamental meditar con calma. Deseo agradecerte por prestar atención a mis relatos y por dedicarme un momento de tu tiempo. Antes de despedirme, me encantaría invitarte a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y hagas clic en el botón de «Me gusta» si el contenido fue de tu agrado. Recibe un cálido abrazo de parte de tu colega Lucy. Hasta la próxima vez nos encontramos.